¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más de nuestros comentarios al Evangelio Dominical. Voy a compartir con ustedes ahora el tema de hoy. Vamos a abordar precisamente el Evangelio del domingo cuarto del tiempo ordinario, ciclo B, que corresponde al 28 de enero de 2024. El texto al que he llamado Jesús enseñaba con autoridad, tomado de el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Vamos a proceder entonces con este momento de encuentro con la palabra de Dios con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Procedemos entonces a hacer la lectura del texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 28 de enero. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, antes de proceder al comentario, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenidos, se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones para que así el sistema de YouTube les pueda enviar una notificación cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos con ello a proceder al estudio de la palabra. Bien, pues entonces aquí empezamos. Hablemos de algunos elementos contextuales. Primero, a niveles literario y teológico, llama la atención que el espíritu impuro tenga conocimiento de la identidad de Jesús. También genera impresión al lector la orden de silencio que Jesús impone al demonio. Ambos elementos reflejan la cristología de Marcos sobre Jesús y resalta la estrategia del secreto mesiánico al servicio de la anagnórisis como recurso literario y a la vez teológico. Voy a explicar qué es eso de la anagnórisis para que todos estemos en la misma sintonía. Bien, pues se llama anagnórisis a una estrategia que significa el lento desvelamiento de la identidad de un personaje. Una identidad que se llega a conocer, precisamente anagnórisis tiene esta connotación de que poco a poco va uno conociendo cuál es el sentido, el significado del término, o más bien de la identidad de un personaje, en este caso de nuestro Señor Jesucristo, que San Marcos va develando poco a poco a través de su relato quién es Jesús. Si vemos entonces en el Evangelio, es Dios Padre, los ángeles, Satanás o los demonios, los primeros seres que saben cuál es la identidad de Jesús como Hijo de Dios.
El Padre Celestial lo dice en el momento del bautismo. Después, los ángeles que vienen a servir a Jesús en el desierto cuando es tentado por el demonio, y los demonios que Jesús va expulsando de las personas afectadas. Todos ellos son los que conocen la identidad de Jesús, una identidad divina. Los hombres, en cambio, sabrán que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios solo si lo acompañan hasta su muerte en cruz, cosa que realmente hace el centurión. El centurión que está junto a Jesús en el momento en que muere en la cruz es quien hace esta confesión de fe. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Son las expresiones o la expresión pues que sale del centurión y que refleja así su fe. Por tanto, el centurión viene siendo una prefiguración de las comunidades o las naciones paganas que finalmente aceptarán a Jesús como su Señor y como Hijo de Dios. Bien, entonces eso es lo que llamo aquí la anagnórisis, es este término curioso que es un término griego efectivamente y por eso comúnmente no lo encontramos en otras obras literarias. Tenemos ahora, históricamente Jesús fue muy conocido por realizar exorcismos dentro de Israel. Es muy probable que haya realizado al menos uno en Cafarnaúm, aunque no haya certeza histórica de que lo realizase dentro de la sinagoga. Bien, pues también es interesante comentarlo porque mucha gente piensa que esto de los exorcismos es una invención de los evangelistas que ponen en Jesús cierto tipo de actividades que no serían muy comunes en la actualidad. Sin embargo, dados los estudios de antropología cultural y de una revisión histórica de los acontecimientos del primer siglo, todo parece indicar que efectivamente Jesús sí hizo exorcismos continuamente. Después, el relato en Marcos 1, 21 a 28 podría ser muy bien una síntesis de parte de la actividad exorcística de Jesús en Galilea. Ajá. San Marcos es el único evangelio que nos presenta 4 relatos de exorcismo. Otros evangelistas, como Mateo y Lucas, presentan máximo 3 exorcismos. En cambio, San Juan no presenta ningún exorcismo en la actividad ministerial de Jesús, solo si hace por ahí alguna referencia de que hay ciertas personas que expulsan demonios también en el nombre de Jesús. Tenemos, por otro lado, en nuestro estudio del texto griego, vamos a tratar de descubrir estos elementos de la cristología narrativa. ¿Qué es una cristología narrativa? Es precisamente el desarrollo teológico de Jesús como el Cristo, es decir, como el Mesías de Dios, pero que viene presentado a través de una narración y no a través de conceptos. No es una teología especulativa, sino una teología narrada, lo que encontramos en los evangelios. Aquí en colores voy distinguiendo entonces lo referente del texto que tengo en español, lo referente con respecto a lo que está en griego. El versículo 21 nos presenta la situación inicial, junto con el 22, que nos habla acerca de cómo Jesús llega a Cafarnaúm, cómo entra en la sinagoga un sábado, como es su costumbre, y comienza a enseñar generando una primera impresión en los asistentes a la sinagoga. Versículo 21, kai esporeuontai eis Cafarnaum, kai euthis tois sabasin, eis elthon eis ten sinagogen edidasken. Que significa que, bueno, pues habiendo llegado a Cafarnaum y de inmediato entrando en la sinagoga, ¿qué hace Jesús? Se pone a enseñar. Enseñaba, dice ahí el texto. Bien, entonces pongo verbos en movimiento en morado, esporeuontai, que significa introducirse, habiendo llegado, habiéndose introducido a Cafarnaúm, y lo mismo el verbo eiselzón, que es precisamente
un verbo, un participio auristo del verbo eiserchomai, que significa entrar, introducirse en un lugar concreto. Y entonces aquí ese lugar concreto es la sinagoga. ¿Y qué hace en cuanto entra a la sinagoga? Enseñaba. Edidasken, hay un imperfecto del verbo didasco, que es enseñar. Versículo 22, kai exeplesonto epitede didaje autu, y se admiraban, se sorprendían, se sentían impactados por su enseñanza. Engar didaskon, pues estaba enseñando, autus a ellos, hos exusian ejon, como teniendo autoridad. Exusía significa autoridad, capacidad, precisamente como realizando una actividad que se le ha encomendado con poder, ¿verdad? Entonces Jesús estaba enseñando cómo teniendo autoridad, es lo que dice literalmente aquí el texto, kai hos hoi gramateis, y no como los escribas. Ahí vemos entonces del lado derecho los detalles que nos permiten desmenuzar esta situación inicial. Primero, la importancia de Cafarnaúm. Decíamos, Cafarnaúm es el lugar donde Jesús comienza su actividad ministerial. En cuanto él empieza a predicar el reino, se establece en Cafarnaúm, obviamente ya dejando atrás Nazaret. Según las tradiciones más antiguas, Jesús se queda a vivir en casa de Pedro y Andrés, y ahí entonces hace de Cafarnaúm la sede de sus actividades, y de ahí se mueve a todos lados, atiende a la gente ahí mismo, en la entrada de la casa, etcétera, como nos presenta Marcos capítulo 1. Los verbos de movimiento son importantes porque vamos a ver que al inicio y al final de la perícopa, es decir, del fragmento que estamos estudiando, hay verbos de movimiento. Aquí Jesús entra a Cafarnaúm, entra a la sinagoga, y al final de esta perícopa será la fama de Jesús la que salga de Cafarnaúm y que ande por toda Galilea, pues divulgando la fama de Jesús, ¿verdad? Es decir, lo que se dice, la acoe, se va a decir, aquello que se oye de Jesús se va a extender por todas las regiones. Tenemos la costumbre de Jesús de cumplir con el sábado. Jesús va el sábado a la sinagoga. Como buen judío, Jesús cumple la ley de Moisés, asistiendo a la sinagoga a escuchar la palabra, alimentarse de la palabra como todos los judíos. Pero aquí en este caso ya Jesús va a la sinagoga a asumir el rol de ser la palabra que da vida a los hombres, como bien dice también el Evangelio de San Juan. La palabra de Jesús es poderosa, es liberadora de todo tipo de opresiones, como vamos a ver en esta pericopa. La sinagoga es un lugar de culto para los judíos, y aquí es un contexto sagrado, ¿verdad? Jesús entra en un contexto territorial sagrado que es la sinagoga, lugar de encuentro con la palabra del Señor, y aquí es donde Jesús va a realizar ese primer signo, este primer portento que demuestra la llegada del reino de Dios. Jesús en su predicación provoca un impacto por su enseñanza en los presentes. Y además viene un rasgo teológico que Jesús enseña como teniendo autoridad, autoridad en sí mismo, y no como los escribas. Uno se preguntaría entonces, ¿cómo solían enseñar los escribas? Como para poner a Jesús como un comparativo con ellos y decir, Jesús enseña mejor, ¿verdad? Es superior en la enseñanza a los escribas. ¿Qué hacían los escribas? Comúnmente cuando ellos enseñaban, hacían siempre referencias a sus grandes rabinos o a los tratados de la Mishnah o de los textos que ellos tenían, que les servían también de orientación para la formación teológica que ellos necesitaban para predicar la palabra. Jesús, en cambio, no hace ninguna referencia a nadie. Su enseñanza es autoritativa, es normativa. Por sí mismo, Jesús presenta entonces esta enseñanza
sin aludir a ningún rabino famoso de su época. Por eso Jesús no enseña como los escribas que aluden siempre a la autoridad de grandes rabinos. Aquí Jesús, por su propia autoridad, enseña. Ajá, y eso es lo que San Marcos ya nos está mostrando aquí. Los siguientes versículos, el 23 y 24, nos presentan el nudo o complicación de la escena. Caiusis en te sinagogeauton, anthropos em pneumatia catharto, kai anecraxen legon. Hasta ahí el versículo 23 y el legon, el diciendo, diciendo es lo que significa legon, el versículo 24. Pongo aquí entonces en rojo nuevamente la urgencia del relato. Ya habíamos visto hace 8 días cuando hablaba del Evangelio de San Marcos, que es un evangelio que va generando la sensación de urgencia en la necesidad de abrirse al anuncio del reino de Dios. Aquí en nuestro texto tenemos que de inmediato, Caiusius, había en te sinagogeauton, en la sinagoga de ellos, pongo aquí curiosamente, sinagoga de ellos, marcando ya un distanciamiento con respecto a los judíos. Marcos pone el de ellos, que no aparece en la traducción de nuestro leccionario en la misa, pero es importante señalar este autón que significa de ellos, porque con ellos San Marcos está marcando ya una limitación, ¿verdad? Nosotros, los que reconocemos a Jesús como Mesías y Señor, ya no nos identificamos con la sinagoga de ellos, con la sinagoga de los judíos. Tenemos otras categorías, tanto teológicas como morales, que van a determinar precisamente la distinción entre lo puro y lo impuro. Aquí precisamente Marcos nos dice que en la sinagoga había un hombre con espíritu impuro, anthropos en pneumatia catharto. Pero, ¿qué significa lo impuro para los judíos? Lo impuro es aquello que va contra la ley de Moisés. Pudiera ser, no sé, un espíritu que inducía a pecar o un espíritu que inducía a asumir actitudes contrarias a las costumbres de los judíos. Puede ser tanta cosa, ¿no? En cambio, para los cristianos, la impureza va a radicar principalmente en la oposición al Evangelio, no la oposición a la ley de Moisés. Entonces, esto es interesante, por eso cuando San Marcos nos dice que la sinagoga era de ellos, o sea, de los judíos, y que había un espíritu de impureza en la sinagoga de ellos, esta impureza no es la impureza que comúnmente catalogan los judíos, sino va a ser la impureza de oponerse a la predicación del reino. Aquí entonces dice anecraxen legon, aquel espíritu empezó a gritar diciendo, Tiemin kaisoi, Tijemin, perdón, kaisoi, Jesús Nazarené, ¿qué hay entre tú y nosotros? ¿Verdad? Jesús de Nazaret, el Cesapolesa y Gemás, has venido a destruirnos, oidasetisei johagios tuceu, yo sé quién eres, el santo o el consagrado de Dios. Tenemos entonces este espíritu impuro no había sido advertido en el espacio de culto, es decir, los mismos judíos no se habían dado cuenta que entre ellos había un hombre con espíritu impuro. Si fuese un hombre con espíritu de impureza, según las categorías mentales judías, sí lo hubieran reconocido inmediatamente que ese hombre atentaba en contra de la integridad de la ley de Moisés. Pero en cambio, este hombre con espíritu impuro se va a oponer a Jesús. Como decimos en México, se le pone al brinco a Jesús. Comienza a gritar diciendo, ¿qué hay entre tú y nosotros, Jesús de Nazaret? Como reconociendo que no hay nada en común entre Jesús y ellos.
De ahí la impureza de este espíritu, que es algo que se opone precisamente a Jesús y a su enseñanza. El Cesapolesa y jamás has venido a destruirnos. Oidacetisei, yo sé quién eres, el santo o consagrado de Dios. Fíjense cómo aquí este espíritu impuro cambia de la primera persona del plural a la primera persona del singular. Aquí dice, por ejemplo, ¿qué hay entre tú y nosotros? Y luego, has venido a destruirnos. Ahí claramente estas dos expresiones tienen un sujeto de, o un referente más bien, de primera plural, el nosotros. En cambio, oida cetis ei, yo sé quién eres, es una expresión en singular. Ho hagios tu Theou es el santo de Dios o consagrado de Dios. Este espíritu impuro entonces reconoce que Jesús es el consagrado de Dios, aludiendo a la escena del bautismo, donde el Padre ha ungido a su Hijo por medio del Espíritu Santo, que es la unción con la que Jesús realiza su actividad mesiánica. Siguientes versículos. Versículo 25. Kai epetimes en autojo Jesús legon fimóceti, kai exeltex autu. Y entonces Jesús lo conminó diciendo, fimóceti, es un verbo en imperativo muy extraño, significa literalmente ponte un bozal y sal de él, exelte exautú. Y luego, ¿qué hace ese espíritu? Dice, caisparaxan autón, y habiendo sacudido a aquel hombre, habiéndolo sacudido el espíritu impuro, tomneumato a catharton, ese es el sujeto de la oración, caifonesan fonemegale, y dando un fuerte grito o alarido, exelten exautu, salió de él. El poder de la palabra de Jesús amenaza al espíritu impuro. El verbo epitimao en griego, que aquí aparece en auristo epetimesen, es un verbo que significa conminar, regañar, amenazar. Por eso pongo aquí, el poder de la palabra de Jesús amenaza al espíritu impuro y le da órdenes. Fimóceti es una orden, ponte un bozal, excelce, sal de él, excelte exautú, ese es otro imperativo. ¿Y qué hace el espíritu maligno? Atormenta al hombre, sparaxanautón, habiéndolo sacudido violentamente, es lo que se entiende. Este espíritu busca atormentar al hombre por última vez antes de dejar influir sobre él, dejar de influir sobre él. Es interesante esto porque fíjense, lo voy a explicar aquí en la nota que sigue porque hay que aclarar esto de la expresión salió de él. Esto salió de él, refleja una hermenéutica étnica y social de la época. La gente creía que un endemoniado tenía el demonio adentro de su cuerpo. Y hasta la fecha muchas personas siguen creyendo eso. Sin embargo, la posesión diabólica es un sometimiento despótico de la dimensión corporal del hombre por parte de una entidad no corporal. Mas no se trata de una invasión de su condición metafísica. Es decir, un demonio no puede entrar en un ser humano porque generaría, o para hacerlo requeriría escindir o separar precisamente la dimensión corporal de la dimensión anímica. Pero bien enseñamos en la iglesia que precisamente el hombre es un espíritu encarnado, es materia y forma metafísicamente unidas e inseparables. Entonces no puede meterse un espíritu ajeno en la constitución o condición metafísica del ser humano. Entonces, ¿cómo se explica eso de que salió de él? Pues era la forma común, como la gente decía que el espíritu había dejado ya de tener influencia sobre aquel hombre. Se pensaba que el demonio estaba adentro y de repente salía.
Jesús utiliza el verbo salir, sal de él, precisamente en el contexto cultural en que Jesús desarrolla su actividad. Jesús no se pone a enseñar cuestiones de filosofía, de metafísica, de antropología filosófica, no es ese su rol. Por eso Jesús simplemente utiliza el lenguaje ordinario de su época para dar esta orden a este espíritu que está ejerciendo un sometimiento despótico sobre la dimensión corporal de este hombre, pero no significa que esté dentro de él. Ujú. ¿Por qué? Porque los espíritus no pueden ser localizados. Tienen una capacidad de someter aquello que es material, según lo que vemos por la teología de la, pues del Concilio Lateranense cuarto, que nos enseña sobre el Dios creador y que especifica que ángeles y demonios, por tanto, no son divinidades, sino seres al servicio de Dios, el caso de los ángeles, y seres en contra de los designios de Dios, que vendrían siendo los demonios, pero son espíritus, no son localizables, aunque sí pueden ejercer cierto dominio sobre la dimensión corporal de los humanos. Eso es lo que hay que aclarar aquí. Ahora, versículo 27, ¿verdad? Kai ezambeces anhapantes hostes itzetein prosgeautus legontas. Y pues quedaron asombrados, impactados hasta el grado de discutir entre ellos diciendo, es lo que dice el versículo 27 en su primera parte, ¿verdad? Nuevamente se retoma aquel exeplesonto de las personas que se quedaban admiradas. Aquí ezambezesan viene siendo el verbo zambeomai, o sí, zambeomai viene siendo un verbo que es sinónimo de ekpleomai. Entonces el exeplesonto, perdón, y aquí ezambezesan tienen prácticamente la misma función. ¿De qué? Pues de subrayar el que las personas se encontraban admiradas de lo que veían. Y las personas se decían, discutían entre ellas diciendo, Tiestin tutto, ¿qué es esto? Didaje kaine catexusian. Una nueva enseñanza según autoridad, o con autoridad pueden traducirse también. Expresión que pongo aquí subrayada, ¿verdad? Una enseñanza nueva según autoridad. Kaitois, pneumacintois acazartois, epitasei, da órdenes epitasei a los espíritus impuros, a los pneumatcintois acazartois, y ellos le obedecen. Kaihipakusin auto. Interesante, ¿verdad? Eso que refleja pues que los escribas eran incapaces de realizar exorcismos, aludiendo a sus grandes maestros en las enseñanzas rabínicas. En cambio, Jesús sí tiene una enseñanza capaz de liberar al hombre de la opresión del demonio. Y versículo 28, Cayexelcen Geacoeautú, y salió su fama, Eucis de inmediato, Pantaju eisholenten perijoron tes Galilayas. Pantaju es por todos lados, eisholenten perijoron, y en todas las, o más bien hacia todas las regiones de Galilea, a todas esas zonas, digamos, también de Galilea. Entonces la enseñanza de Jesús provoca un impacto nuevamente mencionado, con lo que Marcos subraya que la enseñanza de Jesús hace presente el reino anunciado, muy al estilo del Dios creador que en Génesis con su palabra realiza las cosas, así también Jesús con su palabra realiza el reino que anuncia. Los judíos la interpretan desde sus categorías religiosas. Es decir, esta enseñanza para ellos les parece sorprendente, con cierta autoridad, superior a la autoridad de los rabinos que venían citados por los escribas en sus enseñanzas. Pero nosotros, desde aquellas
es decir, desde las categorías que el narrador nos va desvelando lentamente en su evangelio, nosotros vamos comprendiendo quién es Jesús, gracias a las categorías de pensamiento que Marcos nos va dando a lo largo de su relato. Ya se pasó por el relato del bautismo, ya se mostró que Jesús superó las tentaciones, o bueno, que fue tentado en el desierto y superó esa prueba. Y ahora Jesús, hace 8 días escuchábamos en el Evangelio que comenzaba su predicación del reino y tomaba sus primeros 4 discípulos. Ahora Jesús comienza su actividad realizando este signo, un signo donde muestra que la soberanía de Satanás sobre el hombre, es decir, el dominio de pecado sobre el hombre, ha terminado. Y ahora el hombre puede ser liberado de esa condición pecaminosa para poder servir a Dios y a los demás. Y entonces, ahora, al final, la fama de Jesús es la que sale de Cafarnaúm y se extiende por todas las regiones de Galilea. Como les decía al inicio, Jesús, habiendo llegado a Cafarnaúm, entró en la sinagoga y entonces ahí están verbos de movimiento y ahora, en lugar de entrar, la fama sale de Cafarnaúm y se extiende por todas las regiones de Galilea. Interesante la forma en que Marcos nos redacta esta perícopa. Ahora, orientaciones para la vida. La palabra de Jesús, el consagrado de Dios, como lo presentó San Marcos en el relato del bautismo, la palabra de Jesús libera al hombre de todo aquello que le somete. Por tanto, la palabra de Jesús es liberadora. Este pasaje nos presenta una cristología centrada en la teología de la palabra, la teología de la palabra. No basta admirarse de su enseñanza nueva, sino participar activamente en la edificación de su reino en el mundo de hoy. ¿Cómo podemos participar de la edificación del reino en el mundo de hoy? Escuchando su palabra, dejando que esa palabra nos transforme, que nos libere de nuestros demonios, de aquellas acciones o costumbres que tenemos que nos impiden la fidelidad a la palabra. Y finalmente, extender el reino es luchar por la dignidad humana que no se limita a promover derechos humanos, sino a su santificación. Fíjense cómo el mundo, aun cuando piensa en lo más sublime sobre el ser humano, llega a pensar en los llamados derechos del hombre. Los derechos del hombre, pues, es un tema bueno, claro está, pero es insuficiente a los ojos de Dios. No nos basta con luchar por los derechos humanos, tenemos que buscar la santificación del pueblo, la santificación del género humano. Para eso está la Iglesia, que como dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el número 48, que la Iglesia es como un sacramento de santificación de todo el género humano. Eso es lo que debemos hacer nosotros. No limitarnos a promover derechos humanos, sino sobre todo la santificación de la humanidad. Y para ello es necesario, es indispensable la evangelización. Aun cuando la gente tenga libertad religiosa de decidir su propia religión, la Iglesia no puede renunciar en ningún momento a evangelizar, porque al evangelizar logramos, primero que nada, cumplir con el mandato de Jesús de hacer a todas las naciones discípulas de Jesús, bautizarlas, enseñarles todo cuanto Jesús nos ha enseñado, tal como viene al final del Evangelio de San Mateo. Nosotros como iglesia no podemos renunciar a ese mandato que Jesús, nuestro Señor, nos ha dejado después de su resurrección. Y por otro lado, como pongo aquí, tenemos que luchar por la santificación del género humano. Ahora bien, esta escena que hemos visto es el primer portento que realiza Jesús en el Evangelio de San Marcos. Es un pasaje que evidencia el hecho de que Él
ha venido a liberar al hombre de todo aquello que le impide tener libertad interior para orientar su vida al culto divino y al servicio de los demás. Esa es la vía de la santificación. Ujú. No nos contentemos simplemente con defender la dignidad humana. Tenemos que procurar que toda la gente pueda ofrecer su propia vida como una oblación a Dios. Es decir, para que la gente ofrezca a Dios un culto digno del Padre Celestial, como también lo va a afirmar San Pablo en la carta a los Romanos, al comienzo del capítulo 12, de que es necesario ofrecerle a Dios nuestro cuerpo como una oblación, como una ofrenda digna y santa, porque ese es el culto espiritual que Dios espera de nosotros. Y así vemos, fíjense cómo este pasaje tiene conexiones con el Evangelio de San Mateo, con el Evangelio de San Juan, con la carta a los Romanos y así con el resto de toda la Sagrada Escritura. Jesús es precisamente aquel que anuncia el reino, aquel que lo hace presente. Él es el reino encarnado, digámoslo así. En Él se cumple todo el reino de Dios y por tanto Jesús viene a liberarnos de aquello que nos impide entrar en la dinámica de la vida divina, en la dinámica del reino. Vamos a concluir entonces con una oración final agradeciendo a Dios, pues que nos ha iluminado con su palabra, que nos motiva con el poder de su Espíritu a seguir adelante y hacer presente su reino. Concédenos, Señor, quedar libres de cuanto nos oprime y que nos impide darte culto, de modo que podamos adorarte en espíritu y verdad y contribuir a la santificación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bien, pues yo espero que este comentario a la palabra de Dios les pueda servir a ustedes para su crecimiento espiritual, para su actividad pastoral también y para que recuerden todos que estamos aquí para ser instrumentos vivos de Jesucristo y lograr juntos la santificación del mundo. Como les digo, no basta trabajar por los derechos humanos, sino por santificar al mundo. Es necesario entonces siempre tomar esto en cuenta para que todos los días por las mañanas le ofrezcamos a Dios nuestra vida y nuestras actividades para darle gloria a Él y para procurar la santificación de la humanidad. Nuevamente, si les gusta este tipo de trabajos, de comentarios que presento y que les ofrezco, pueden suscribirse al canal, pueden recomendar también a otros contactos que ustedes tengan para que se suscriban a este canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que el sistema les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo material de comentario a la palabra de Dios. Agradezco su atención y les imparto con gusto la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos un excelente fin de semana y Dios les ayude a seguir creciendo en sabiduría, en gracia, en rectitud y en santidad. Hasta pronto.